Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Muy buenos días, mi querido Luis Miguel. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, bien, como siempre, y teniendo el gusto de escucharte para que nos ilustres un poco. ¿Cuál tus primeras impresiones del resultado de este debate sobre la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados? ¿Cuáles mensajes envía el gobierno a través del mayoriteo de Morena en San Lázaro, Luis Miguel? Creo que la primera cosa que cualquiera que haya estado al pendiente del debate es que en realidad es un debate de baja calidad. Hay muchas cosas en juego y yo diría que la discusión es muy ideológica, en algún sentido muy superficial. Están en juego cosas muy interesantes, importantes. Yo diría que cada una de las partes tiene mejores razones que las que puso en el Congreso a disposición de la gente que estaba siguiendo el debate. Efectivamente no hay nuevos impuestos, pero sí hay cambio en algunas reglas. Yo diría, los impuestos es una de tantas cosas en donde se expresa la relación entre gobierno y sociedad. Me parece que de todos los puntos que se discutieron, es muy relevante lo que tiene que ver con el registro para mayores de 18 años, el nuevo estatus de los llamados autos chocolate y lo que tiene que ver con aportaciones a asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, toda esta cuestión de cuánto se vale aportar sin, sin pagar impuestos o haciendo de los deducibles de impuestos. Me parece que son temas mucho más profundos de lo que la discusión del Congreso reflejó. ¿Tú crees que haya alguna posibilidad de enmendar esto en alguna medida en el Senado de la República, es decir, aplicar esta visión de mayor profundidad que tú sugieres? Yo creo que no solo hay posibilidad, sino hay una necesidad. En buena medida, pienso en particular, haciendo close-up a la discusión sobre el papel de las asociaciones sin fines de lucro, el papel de los donativos de las empresas. México es un país que yo diría, somos buenas personas en el sentido de que nos conmueve el drama, la situación difícil de alguien, pero no tenemos una cultura de filantropía en el sentido de instituciones profesionales que resuelvan cosas en las que el gobierno no puede necesariamente entrar. Entonces, cuando se despacha un poco diciendo, bueno, es que son las grandes empresas las que usan ese esquema y abusan, pues yo diría, evidentemente puede haber casos, pero también está probado en el mundo entero que el papel de este llamado tercer sector es muy relevante porque tiene un conocimiento, un nivel de detalle que difícilmente una institución pública, vamos a decir un poco más, o hay veces bastante más burocratizada, no puede cumplir. Entonces yo sí esperaría que el Senado, pues de alguna manera le meta un poco pincel más fino a lo que fue una discusión con brocha gorda en la Cámara de Diputados. Sí, bastaría ver los ejemplos de Europa y de los Estados Unidos, donde hay miles de estas instituciones que se dedican a la filantropía, yo te diría incluso ya profesionalmente y con todas las de la ley, ¿no? Totalmente. Creo que estamos a tiempo, en parte porque todavía falta que el Senado ponga palomita, pero también porque creo que en la discusión del Congreso no se escuchó la voz de la sociedad civil, la voz de algunos expertos. Entonces yo diría, en ese sentido estamos a tiempo. Pienso que el proceso legislativo a su manera tendría que ser una especie de proceso pedagógico, en donde junto con los legisladores la sociedad aprenda qué es lo que está en juego. Yo pienso personalmente que es una mejor sociedad aquella en donde aparte del Estado hay asociaciones civiles profesionales
tratando de resolver temas de interés colectivo. No creo que debamos ser una sociedad donde solo haya Estado, empresas y ciudadanos. Creo que puede haber este tipo de organismos intermedios y que nos hace más ricos, más plurales, con más capacidad, digamos, con una caja de herramientas más fina, digamos, como sociedad. Finalmente, ¿tú crees que iniciativas como este registro de los jóvenes a los 18 años, el que los contadores estén obligados a delatar a sus propios clientes si ven que hay alguna irregularidad grave en sus cuentas, y algún otro tema que se ha debatido mucho, ¿será desproporcionado hablar de terrorismo fiscal? Sí, creo que es desproporcionado en el sentido de, creo que tenemos una cultura fiscal, yo diría un poco más laxa de lo que deberíamos. Creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero en cualquier caso, creo que el gobierno tiene digamos, el derecho de hacer lo que pueda para mejorar la recaudación y un poco la obligación de explicar mejor cómo lo va a hacer. Creo que está bien que los jóvenes tengan cultura fiscal desde los 18 años, pero no estoy seguro que la iniciativa como está pueda cumplirlo si no se hace un poco mayor esfuerzo de incorporar a los jóvenes esta cultura de pago de impuestos. No creo que sea terrorismo, pero insisto, de repente siento que lo que hay es mucha brocha gorda y poco pincel. Necesitamos como trazos más finos. Finalmente, ¿cómo se va a inscribir este paquete económico en el propósito fundamental de recuperarnos en el crecimiento luego de estos meses terribles de pandemia, Luis Miguel? Creo que le falta, y en ese sentido tiene razón los partidos de oposición, le faltan medidas de estímulos para empresas y personas que sufrieron la pandemia y todavía no ven los frutos de la recuperación. La recuperación no es automática. Creo que hay muchos que no sé si naufragaron, pero perdieron su barco, y tenemos que tener una política en ese sentido, yo diría, un poco más empática con los que todavía no ven la recuperación en 2021. Creo que sí faltan más estímulos fiscales. Luis Miguel, como siempre, muy aleccionador escucharte. Te aprecio mucho que estés con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo, Ricardo. Buen día. Abrazo, gracias. Luis Miguel González, el director general editorial de El Economista. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.